Ahora les voy a compartir este tema que le puse, puestos los ojos en Jesús. Ese es el tema, puestos los ojos en Jesús. Y es bien importante porque muchos, y he escuchado a muchas personas que después de un tiempo de estar buscando a Dios y no les va bien, están con unos problemas, salen de un problema, entran en otro problema, salen de un problema, entran en otro problema, y así se la pasan. Y digo, híjole, ¿cómo les ayudo? Pues yo digo, pues no me resta más que vamos a estar orando, hermana. Y a veces les digo, si sus problemas que tiene hay que revisar, porque es posible que esos problemas que tenga se deba a alguna falta, algún pecado por ahí que esté oculto. Pero me dicen, no, pues es que ya revisé, ya le pedí perdón a Dios por esto, por lo otro. Bueno, pues a pesar de todo eso, usted tiene que seguir haciendo lo bueno y recto delante de Dios. Y espere en el Señor. ¿Sí? Y muchos, pues a muchos les está yendo muy bien, y a los que les está yendo muy bien, luego se olvidan de que Dios es el que los está ayudando para que les vaya bien, y dejan de buscarlo, y dejan de vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, precisamente para que los que están muy bien no dejen de buscar a Dios y de hacer su voluntad, así como a los que les esté yendo como a Job, que perdió toda su familia, y sin embargo Job se mantuvo firme y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. ¿Que acaso solamente recibiré de Dios el bien y no el mal? ¿Sí? Entonces Job atribuía que el bien y el mal, pues si le estaba llegando era porque Dios lo estaba permitiendo, y nunca le quitó el propósito que Dios tenía para con él. Muchos pueden estar pasando como Job, pero a pesar de todo, sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, que ese es el tema. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para pedirte, Dios, que nos unjas con tu Espíritu Santo y nos respaldes con tu Espíritu Santo para hacer llegar esta palabra a tus hijos que están aquí reunidos hoy. Permite que esta palabra pueda satisfacer la necesidad espiritual de cada uno, para que estén fortalecidos, para que estén bien en tu palabra, para que estén dispuestos siempre a obedecerte, estén bajo cualquier circunstancia, le esté yendo bien o no le esté yendo bien, siempre estén dispuestos a obedecerte a ti y a hacer lo correcto. Y queremos que en esta mañana, si alguien está pasando por momentos muy difíciles, pruebas, a pesar de que está buscando de Dios, que esta mañana tú le ministres. Ministrale, Señor. Ministrale fortaleza, ministrale fe, ministrale todo lo que estas personas o quienes estén pasando por pruebas necesitan. Ministralos con tu Espíritu Santo. Hay quienes pudieran estar pasando por problemas con los hijos. Ministrales con tu Espíritu Santo, Señor. Hay quienes pudieran estar pasando problemas con el esposo. Ministralas con tu Espíritu Santo. Hay quienes pudieran estar pasando problemas con la esposa. Ministrales. Y ministra a cada quien lo que requiere, Señor, para que todos, a pesar de lo que estemos viviendo, mantengamos nuestra vista puesta en ti. Te lo pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Esta palabra, de acuerdo a la concordancia Strong o diccionario Strong, ahí vienen los significados en hebreo y en griego. Y bueno, puestos los ojos en Jesús, esta palabra, de acuerdo a la concordancia Strong, proviene de la palabra griega aporao, A-P-H-O-R-A-O, y significa alejar la mirada de todas las distracciones. Significa poner la mirada solo en Jesús, sin que nadie te distraiga, sin que nadie te haga mirar hacia otro lado o hacer otras cosas que no manda el Señor a través de su palabra. Entonces lo repito, puesto los ojos en Jesús, esta palabra, de acuerdo a la concordancia Strong, proviene de la palabra griega aporao y significa alejar la mirada de todas las distracciones. Significa poner la mirada solo en Jesús
o alejar la mirada de todo aquello que te distraiga o te quiera llevar a hacer otras cosas. La carta en la que vamos a basar el mensaje de este día fue escrita a los cristianos hebreos y no se sabe quién la escribió. Esta carta se le atribuye al apóstol Pablo, se le atribuye a Bernabé, se le atribuye a Lucas, se le atribuye a Apolos, pero el que la haya escrito es lo de menos. Lo importante es que el escritor fue inspirado por el Espíritu Santo. Y por medio de esta carta nos da una serie de enseñanzas como la de hoy, por medio de la cual nos exhorta, nos anima, nos alienta a seguir en el camino de Dios o a seguir viviendo de acuerdo a la fe. O sea, haciendo todo para agradar a Dios. Eso es vivir de acuerdo a la fe. Y para ello nos da una serie de testimonios de hombres como el de Abel, que le ofreció a Dios lo mejor de su ganado por la fe. Nos da una serie de testimonios como el de Noé, que se puso a hacer un arca en cuanto Dios lo mandó, y en esa arca se salvó su familia, y todo por la fe. Tenemos testimonios como el de Abraham, que dejó sus tierras y parentela y fue a vivir a donde Dios le dijo, y todo por la fe. Esta carta, repito, nos da una serie de testimonios también como la del pueblo de Israel, que puso la sangre del cordero en los marcos de las puertas de sus casas, como Dios les dijo, para que el destructor no dañara a sus primogénitos cuando estaban en Egipto de esclavos. Y todo esto lo hicieron por la fe. Además, en esta palabra, en este mensaje, se menciona a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, el rey David, Samuel y los profetas, los cuales dice esta carta a los hebreos en el capítulo 11, verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. En esta carta también nos da testimonios de hombres que se convirtieron al cristianismo, y por ese motivo dice el verso 37 en la Biblia traducción del lenguaje actual, en Hebreos, que es 12, sí, dice así: a otros los mataron a pedradas. No, ese es el libro de los Hechos. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra, o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Sí, esto está en la carta a los Hebreos también, en el capítulo 11. Ok. En aquel entonces, este libro de los Hebreos nos da testimonio de que a otros cristianos en aquel entonces los apresaron, les propusieron que si negaban a Cristo no los mataban, y estos cristianos prefirieron morir creyendo, porque cuando resucitaran estarían mejor. A otros cristianos en aquel entonces los ridiculizaron, los azotaron a latigazos, los encadenaron y los metieron a la cárcel. Y todos estos hombres que lograron grandes proezas en el Antiguo Testamento, y todos estos hombres que sufrieron mucho cuando se convirtieron a Cristo, y todos estos no negaron la fe. Todos estos dieron buen testimonio por la fe, a pesar, especialmente los que sufrieron, a pesar de su sufrimiento. Pero ¿en qué se basaron para lograr los triunfos o victorias y hacer lo que agradaba a Dios los del Antiguo Testamento? En su fe en Dios, al cual sin verlo le creyeron. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 27. Se los voy a leer en la Biblia traducción del lenguaje actual, que dice: Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca.
salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo ¿a quién? A Dios, que es invisible. En la Nueva Traducción Viviente me gusta más como lo dice esta traducción, porque aquí no dice que Moisés actuó como viendo al invisible. Aquí dice que fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Así que Moisés salió y sacó al pueblo de Israel de Egipto sin tener miedo al rey de Egipto, porque tenía puestos los ojos ¿en quién? En Dios el invisible. Y eso precisamente usted le debe ir quedando ya grabado en su corazón, que le sirva para que no esté cayendo en depresión y en temores y en miedos. Usted tiene que estar mirando a Dios, que es el invisible, y creer que Él tiene el control de todo y que Él no va a permitir más de lo que usted pueda soportar y que Él no va a permitir más de lo que usted pueda aguantar. Porque Dios es fiel y Él es justo. Así que Moisés salió y sacó al pueblo de Israel de Egipto sin tener miedo al rey de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en Dios el invisible. Así que los hombres del Antiguo Testamento que lograron grandes victorias y que recibieron grandes milagros, y fue porque nunca dejaron de creer, fue porque tenían sus ojos puestos en Dios el invisible. Y yo espero que usted pueda decir lo mismo hoy, que hasta el día de hoy usted se ha mantenido haciendo lo bueno y recto delante de Dios siempre, porque y sin miedo alguno, porque ha puesto sus ojos en el Dios, en el invisible. Y los testimonios de los hombres que sufrieron mucho por ser cristianos y que a pesar de que a muchos los mataron de forma terrible o cruel, los mataban feo, hermanos. Algunos los metían en aceite y los mataban ahí en aceite caliente hirviendo. Algunos los crucificaron de cabeza, algunos los apedrearon como Esteban, que dice la Biblia que cuando Esteban estaba muriendo, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, pero él vio al invisible, dice, yo vi al invisible, vi a Cristo sentado a la diestra del Padre y ahí los vi a los dos. Estaba como viendo ¿a quién? Al invisible cuando estaba muriendo. Repito, los testimonios de los hombres que sufrieron mucho por ser cristianos, que a pesar de que a muchos los mataron de forma terrible o cruel, ellos morían haciendo lo que agradaba a Dios, como viendo ¿a quién? A Dios el invisible. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 56, que cuando estaban matando a Esteban, y él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Estaba muriendo, sufriendo, pero estaba viendo ¿a quién? Al invisible. Y precisamente todos aquellos, imagínense, a todos los que mataron, a todos los que maltrataron, a los que humillaron, a los que degradaron, y todos ellos murieron sin negar la fe en Jesucristo, porque estaban viendo al invisible. ¿Usted ha visto a Dios? Entonces podemos decir que hasta el día de hoy nos reunimos aquí porque estamos mirando al invisible. Cuando adoramos y exaltamos a Dios es porque estamos viendo a Dios el invisible, y lo estamos haciendo por la fe. Y fue así que los hombres que sufrieron tanto a partir de que se convirtieron en cristianos, y a pesar de ello hicieron lo que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque vivían como viendo al invisible, y conscientes seguramente de que para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia, tal como lo dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. Eso lo dijo el apóstol Pablo, pero se lo aplicamos a todos los cristianos de aquel entonces y a los de hoy. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
En otras palabras, para los cristianos de ayer, de hoy y de mañana, el ser cristianos implica que mientras estemos vivos, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios o hagamos lo que Dios nos manda. Y si morimos, nos vamos con el Señor, porque estamos o debemos de estar viviendo en la tierra como viendo al invisible. Si estamos viviendo en la tierra como viendo al invisible, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de ser en casa? ¿Cómo debemos de ser con los vecinos? ¿Cómo debemos de ser en el trabajo? ¿Cómo debemos de ser en cualquier parte? Si estamos viviendo como viendo al invisible. Nos confrontamos con una verdad y dice la Biblia, la verdad os hará libres. Pues nos debemos de comportar haciendo todo para agradar a Dios, ¿o no? Porque eso es vivir como viendo al invisible, hacer todo como para agradar a Dios. Te hagan lo que te hagan. Y no se va a decir, soy mansa pero no mensa, me va a pagar, esta que me la hizo me la paga, este que me la hizo no se me escapa, va a ver quién es quién. No se trata de eso. Nos esté yendo como nos esté yendo, nos hagan lo que nos hagan, tenemos que actuar o vivir como viendo al invisible, sabiendo que Él está mirando todo y que Él es el que va a dar a cada quien lo que merece. A Él no se le escapa a nadie. Si alguno de ustedes está haciendo algo malo contra otra persona, usted la va a pagar porque Dios le está hablando, que usted debe de hacer lo correcto, pero si está haciendo cosas que están dañando a otras personas, cada quien la va a pagar. De papá Dios nadie nos escapamos. Entonces por eso es que usted y yo, si sabemos eso, si sabemos que Dios dice, no os venguéis por vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque yo pagaré, dice el Señor. Si sabemos que Dios, el invisible, dice eso, entonces ¿qué debo de hacer? Portarme bien y no buscar bronca, y no buscar desquite, y no buscar dañar a otros, ¿o no? O sea, se trata de ser cristianos genuinos. Y un cristiano genuino es aquel que te hagan lo que te hagan, te estés bien prosperando en todo o estés mal y te esté yendo como en feria, siempre te mantengas haciendo las cosas como para agradar a Dios, porque eso es estar viviendo como si estuvieras viendo al invisible. Así que los hombres victoriosos del Antiguo Testamento, así como los cristianos que sufrieron tanto por ser cristianos, así que los hombres de la Biblia que lograron grandes victorias y hazañas, lo hicieron o lo lograron como viendo a Dios invisible. Y los que aguantaron mucho sufrimiento, y a muchos hasta los mataron, a pesar de ello no renunciaron a Cristo o a vivir de acuerdo al Evangelio. Lo hicieron o aguantaron como viendo a Dios invisible. Y eso fue y será, creo yo, el motivo por el cual la palabra de Dios nos exhorta en este tiempo a todos, estemos bien o muy bien, o estemos pasando por momentos difíciles o muy difíciles, que debemos de poner los ojos en Jesús. Eso significa en el invisible. Y eso implica que hagamos todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Estemos como estemos, podemos estar pasando por pruebas, o estemos siendo atacados por el diablo, o estemos muy bendecidos o prosperados, siempre debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús. Eso significa, de acuerdo al griego, que no debemos de permitir que nadie que nada ni nadie nos distraiga. Siempre debemos estar atentos para hacer la voluntad de Dios. Eso es poner los ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 12, versos 1 al 3. Y en estos 3 versos vamos a basar lo que resta del mensaje. Vamos a ver 5 puntos de lo que significa poner los ojos en Jesús y lo que implica. Repito, dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 12, versos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, dicen estos 3 versos. El verso 1 dice en primer lugar, ese primer punto. El verso 1 dice en primer lugar que poner los ojos en Jesús implica que nadie nos distraiga, que debemos de dar buen testimonio como lo hicieron los hombres mencionados en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Ahí se menciona a Abraham, a Noé, se menciona a Jefté, a Barak, se menciona a Gedeón, se menciona a hombres. Que dieron buen testimonio. Y se menciona a hombres también que a pesar de su sufrimiento dieron buen testimonio. Repito que poner los ojos en Jesús implica que nadie nos distraiga, que debemos de dar buen testimonio como lo hicieron los hombres mencionados en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Y después, creo yo, también los otros a los cuales hay que darles buen testimonio, porque nos están viendo. Hay gente que no conoce ni la palabra. Hay gente que ha dado muy buen testimonio y esos nos están viendo, a ver si estamos dando buen testimonio nosotros también. Pero hay gente que nos está viendo y que está empezando en el camino de Dios. Tus hijos te están mirando qué testimonio das como padre y como madre. Y tú estás mirando a tus hijos qué testimonio están dando como hijos. Nos estamos mirando unos a otros. Por eso es muy importante que tengamos que dar buen testimonio como mirando a Jesús. Porque eso significa, de acuerdo a mi tema, eso significa poner los ojos en Cristo, dar buen testimonio, hacer lo que Él le dijo a sus discípulos que tenían que hacer desde que los llamó y les empezó a dar la capacitación o el discipulado. En Mateo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. En este primer punto, poner los ojos en Cristo es dar buen testimonio. Estés como estés. ¿Te está yendo bien? Da buen testimonio. ¿Te está yendo muy mal? Sigue dando buen testimonio. ¿A quién? A propios y extraños. Aquí todos nos estamos mirando unos a otros. Cuando nos va mal, nos están mirando. ¿Qué tenemos que hacer? Lo bueno, seguir orando, seguir leyendo la Biblia, seguir obedeciendo a Dios, seguir portándonos bien cuando nos esté yendo mal. Y cuando nos esté yendo bien, seguir buscando a Dios, seguir leyendo la Biblia, seguir dando buen testimonio. Eso es poner los ojos en Cristo, como viendo al invisible, y el invisible nos está viendo a nosotros que somos visibles. Mateo 5, verso 6, repito: así que vuestra luz alumbre, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En segundo lugar, poner los ojos en Jesús implica que nada nos distraiga. Por lo cual, como lo dice también el verso 1 de la carta a los Hebreos del capítulo 12, nos debemos de apartar de cualquier pecado que nos asedia. Nos debemos de apartar de cualquier pecado que nos asedia, que no nos deja caminar en santidad o no nos deja prosperar. ¿Habrá algún pecado que te esté estorbando? ¿Habrá algo que estés haciendo que no es bueno en tu hogar? ¿Habrá algo que estés haciendo, un comportamiento, una actitud o algo que no le agrada a Dios? Algo que hasta tus hijos te dicen: y mamá, y eso que eres cristiana, y papá, y eso que eres cristiano, y papás, y eso que son cristianos, y así quieren que yo me convierta.
Si ustedes andan haciendo y diciendo y un montón de cosas que no le agradan a Dios, híjoles, hermanos, nos debemos de apartar de cualquier pecado. Eso es poner la mirada en Cristo Jesús. Eso es estar mirando a Jesús, el invisible. Corregir, ¿qué tienes que corregir? Es una vergüenza, diría el pastor de Corea, ya, el pastor Yun diría, cristianos patéticos. Así les dice ellos, les habla muy fuerte. Patético quiere decir que causas una vergüenza, que estás viviendo un cristianismo que avergüenza, no que honra al cristianismo, sino que avergüenza el cristianismo. Y Dios no quiere que esta iglesia viva un cristianismo que avergüence. Dios no quiere que usted y yo estemos dando mal testimonio y avergoncemos al cristianismo. Dios quiere que usted y yo nos corrijamos en aquello que estamos mal. Por eso Dios hoy nos está hablando. Nuestro hermano Luciano dio una cita bíblica, creo que es de 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para instruir, para corregir, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Dios nos dio la palabra, para eso Dios nos sigue hablando hoy. Hace 8 días nos habló Dios de acerca qué es amar a Dios de verdad y qué vergüenza, ¿no? Porque amar a Dios de verdad implica santidad, implica obediencia, implica amar a tu prójimo, implica no hablar ni hacer nada que vaya a lastimar a otros. Todo eso es para perfeccionarnos y corregirnos. Ahora estamos mirando precisamente que poner los ojos en Cristo implica dar buen testimonio a propios y extraños. Y en segundo lugar, implica que nos debemos de apartar de cualquier tipo de pecado que nos asedia, que no nos deja caminar en santidad o no nos deja prosperar. Hay pecados que a lo mejor estás pasando por escasez y por eso, y no prosperas porque no te corriges o porque no nos corregimos. Vamos a ver qué dice Proverbios 28, versículo 13, una cita muy conocida por todos, por lo menos todos no la deberíamos saber de memoria. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Así que el poner los ojos en Jesús implica que debemos de apartarnos de cualquier ¿qué? Pecado que te asedia, que te esté impidiendo caminar en santidad y en obediencia al Señor, y que esté impidiendo que llegue la bendición o la prosperidad a tu casa. Ese es, en segundo lugar, apártate de cualquier tipo de pecado. Eso es poner los ojos en Jesús. En tercer lugar, poner los ojos en Jesús implica, como lo dice el capítulo 12, verso 1 de Hebreos, que corramos con paciencia en otra traducción de la Biblia dice que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Eso significa que no debemos de permitir que nada nos distraiga de perseverar en ¿qué? Correr con paciencia significa poner los ojos en Cristo, no permitiendo que nada nos distraiga de perseverar. ¿En qué debemos de perseverar? Inciso A, perseverar en la lectura de la Biblia. Y que no esté uno duro y lea la Biblia. Hermanos, ya todos la deberíamos estar leyendo diario. Y lo debemos de hacer no para vanagloriarnos, no para andar, yo ya leí la Biblia, yo ya leí esto. No, lo debemos de hacer ¿para qué? Para hacer la voluntad del Señor, para ser humildes, para respetar a los demás. El fin de leer toda la Biblia es respeta si quieres ser respetado. Mateo 7:12. Respeta si quieres ser respetado
En una traducción así lo dice, en otra traducción dice: trata a los demás como tú quieras ser tratado. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Debemos de perseverar en leer la palabra del Señor diario. Dice Santiago 1, verso 25: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En lo que haga. Sí, si hacemos esto de perseverar, de no permitir que nada nos distraiga, y leamos la Biblia y perseveramos en leerla y en ponerla en práctica, pues vamos a ser bienaventurados en todo lo que hagamos. Inciso B: perseverad en la oración. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Colosas, capítulo 4, verso 2: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Inciso C: perseverar en hacer el bien. Dice la carta a los cristianos romanos en el capítulo 2, verso 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que poner los ojos en Jesús implica que corramos o que perseveremos en hacer en leer la Biblia, que perseveremos en la oración y que perseveremos en hacer el bien, nos pase lo que nos pase, estemos como estemos. Nunca debemos de dejar de hacer el bien o de hacer lo que Dios nos manda. Eso es poner los ojos en Jesús. Dice la carta a los cristianos de Gálatas en el capítulo 6, verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es correr la carrera de la fe. Quitar todo aquello que nos distrae o que nos quiere impedir el leer la palabra, quitar todo aquello que nos quiera distraer de reunirnos a la oración o de estar orando. Correr la carrera de la fe, puesto los ojos en Cristo, implica también que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice ahí, voy a repetir Romanos 7:7, dice: vida eterna a los que perseverando ¿en qué? En bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que poner los ojos en Jesús implica que corramos o que perseveremos en el hacer el bien. Nos pase lo que nos pase, nos hagan lo que nos hagan. Como lo dice la carta a los cristianos de Gálatas, capítulo 6, verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En cuarto lugar, el verso 2 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. Y repito, eso significa, de acuerdo al griego, que no debemos de permitir que nada nos distraiga. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. O en otras palabras, Él nos perfeccionará. Él perfeccionará nuestra fe. Él nos va a ayudar a perfeccionarnos en nuestra fe. Y además Él es el ejemplo a seguir, pues a pesar del sufrimiento que le deparaba al ser crucificado, fue obediente. Así que poner los ojos en Jesús implica que seamos obedientes, estemos bajo cualquier circunstancia, aunque estemos sufriendo, aunque no nos estén saliendo las cosas como queremos. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 2, verso 8, se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, y murió clavado en una cruz. Así que poner nuestra vista en Jesús significa que debemos de ser obedientes a Dios en todo y que nada nos distraiga. Estemos pasando por lo que estemos pasando,
nos esté yendo muy bien y muy bien, tenemos que ser obedientes a Dios. Es que le digo eso porque hay quienes les va muy bien, empiezan a buscar de Dios. Dios cubre sus necesidades, les provee de todo lo que necesitan y todo, y después de un tiempo dejan de congregarse. Algunos, porque les está yendo muy bien, ya no tienen tiempo para ir al templo, ya no tienen tiempo para la oración, ya no tienen tiempo para la lectura, ya no tienen tiempo para nada, más que para distraerse allá afuera. Pero hay otros que les está yendo muy mal, y les está yendo muy mal, y tampoco vienen. Y se quejan y nos lo echan en cara. No, es que Dios no me escucha, y es que el evangelio es pura mentira y no sirve, ¿para qué vas? Y todo. Te vaya como te vaya, uno tiene que seguir buscando a Dios. Porque eso es poner los ojos en Cristo. Buscar a Dios y ser obediente a su palabra, estemos bien o estemos mal. Dice Hebreos 11:28. A ver, permítame, no. Dice Filipenses 2:8, lo vuelvo a leer. En la Biblia traducción del lenguaje actual dice: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Fue obediente hasta la cruz. ¿Hasta dónde debemos de ser obedientes? Hasta considerarnos muertos para el pecado y vivos para Él. Eso es poner los ojos en Cristo. Que mueras para ti, que mueras para seguir satisfaciendo tus deseos impuros de tu carne. Eso es poner los ojos en Cristo. Que hagas la voluntad del Señor, que seas obediente a su palabra, estés como estés, y no empezar a quejarte. No, ¿para qué voy? Si no cambia, ¿para qué voy? Si sigo igual. Hay personas que cuando les salen mal las cosas avientan hasta la Biblia, y me la han aventado a mí y me han ofendido bien feo, todo porque Dios no les respondió y todo porque Dios no les dio. Y todo porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera. Me han ofendido, me la han mentado, me han dicho cosas y yo he aguantado a pie firme, y al final pues entiendo, ¿no? Que la persona está muy molesta y yo tengo que decirle: tranquilo, Dios te ama, pero cálmate, no tienes por qué estar ofendiendo a Dios, ni tienes por qué estar ofendiendo a nadie, ni tienes por qué estar culpando a nadie. Cada quien somos responsables de nuestros actos, cada quien es el arquitecto de su propia vida, pero no culpemos a Dios ni a nadie. Vamos a revisar en qué estamos mal, y si en algo estamos mal, vamos a pedir perdón a Dios y corregir y ser obediente, y punto. Y en la obediencia viene la bendición, ¿no? Entonces, poner los ojos en Cristo es ser obedientes como Él fue obediente a Papá Dios. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Usted se bautizó en agua. ¿Sabe qué significa el bautismo en agua? Considerarse muertos para el pecado y vivos para Dios, en poquitas palabras. Considerarse muertos para hacer lo malo y vivos para hacer lo correcto. En quinto lugar y último, en el capítulo 12 y verso 3 de la carta a los Hebreos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la Biblia traducción del lenguaje actual dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. El poner la vista en Cristo es para que no nos desanimemos, nos odien, nos digan cosas, nos ofendan, nos calumnien, todo lo que quieran, te hagan lo que te hagan, te hablen de ti lo que quieran. No nos debemos de rendir ni de desanimar. Al contrario, la misma Biblia dice que bienaventurados somos si lo que están diciendo es una mentira.
Deja que digan lo que quieran. Dios sabe exactamente todas las cosas tal y cual. Porque hay quien puede llegar a sus conclusiones y sacar su juicio y juzgar y sentenciar. Pero el único que sabe la verdad es Dios. Por eso dice el Señor: no juzgues para que no seas juzgado. Por el Señor dice también en su palabra: deja de estar mirando la paja en los ojos ajenos de tus hermanos y echa a ver, mira la bigota que traes tú ahí. Por ahí alguien dice que cuando tú estás señalando una falta de una persona, hay 5 dedos o 5 personas que están señalando todas tus faltotas. Pero es muy importante el estar mirando a Jesús siempre. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él hizo. Voy a repetir lo que dice el capítulo 12 de Hebreos en el verso 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben de rendirse ni desanimarse. En otras palabras, dice que el poner los ojos en Jesús es tomar en cuenta su ejemplo. Ya que mucha gente pecadora lo odió, pero Él siguió adelante, y es por ello que ustedes no se deben de desanimar. Y de acuerdo al contexto, poner los ojos en Jesús significa no permitir nada que nos distraiga de poner en práctica cada enseñanza de la palabra de Dios, nos esté yendo como nos esté yendo. En conclusión, hermanos, el objetivo del tema es que nos esté yendo muy bien o no, siempre hagamos lo que agrada a Dios, que vivamos como viendo al invisible, como viendo a Jesús. Y eso implica que nunca nos desanimemos, cuando las cosas no nos están saliendo como queramos. Es un hecho, es normal que cuando tú no tienes, estás orando y estás buscando a Dios y no tienes lo que quieres, es normal que el diablo utilice eso para hacerte caer en desánimo, en lugar de que tú sigas perseverando en hacer todo aquello que Dios te demanda. Para no caer en desánimo, tenemos al ejemplo de ejemplos. Hay que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Para hacer lo bueno y recto delante de Él, a pesar de que no nos esté yendo bien, tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. ¿A cuántos les ha estado yendo muy bien? Levante su mano. Gloria a Dios, aleluya. Hay que darle gracias a Dios y hay que alabar al Señor. Hay que darle gracias a Dios y alabarlo y seguir haciendo lo que agrada a Dios. Eso es poner los ojos en Jesús. ¿A cuántos no les está yendo muy bien? Levanta tu mano. Levanta, sea honesto, no hay problema, nadie lo va a juzgar. Si hay manos levantadas, muy bien. Pues entonces vamos a seguir orando y vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es poner los ojos en Jesús. Si no les está yendo muy bien, sigan viniendo. ¿Saben cuántos años me la pasé sin que nadie me visitara? ¿Saben cuántos años me la pasé viviendo casi al día? ¿Saben ustedes que hasta llegué a vender dulces en la puerta de mi casa? No lo sabían, ¿verdad? Pues nos pasamos años, pero nunca dejamos de servir a Dios, nunca dejamos de congregarnos, nunca dejamos de leer la Biblia, nunca dejamos de orar. Y siempre le dije a mis hijos: hoy estamos así, hijos, pero Dios me ha dicho que si somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. En aquel entonces Jesús, en cierta ocasión, yo estaba llorando después de que regresé del trabajo, con mi cabeza recargada. Le dije: Señor, ayúdame, ayúdame. Y en ese momento sentí que Jesús me abrazó y me dijo al oído, así de espalda me abrazó y
me dijo al oído: sé fiel en lo poco y yo te pongo en lo mucho. A partir de ese entonces fue cuando cambió nuestra situación económica, porque fue cuando me cambiaron de puesto, fui supervisor, fui gerente, etcétera. ¿Quién lo hizo? Eso, Dios. Entonces, estés pasando por lo que estés pasando, tú tienes que poner tu vista en Jesús para que no te desanimes. Si te está yendo bien, sigue buscando a Dios. No dejes de buscarlo, no porque tengas lana, no porque tengas medios, no porque tengas todo lo que necesitas, empiezas a despilfarrar y empiezas a descuidar tu vida espiritual. Si te está yendo bien, si te está yendo mal, pues te está yendo como feria, no dejes de buscar a Dios, sigue. Por eso les decía, llueve, truena, relampaguea, nosotros no faltábamos. Y me llevaba a los 5 chiquillos, Adriana con uno y otro con otros, y vámonos, córrele que ya viene el agua. Y sin paraguas, no teníamos paraguas, es decir que la escasez estaba fuerte en casa. Por si algunos dicen: pues el pastor porque tiene todo. Hoy no tengo nada, lo que tengo es para servir a Dios. Pero a lo mejor vivo mejor que antes. Y sigo sirviéndole al Señor, y sigo orando, y sigo leyendo la Biblia. No he dejado que el desánimo entre en mi corazón. Me animo mirando a Jesús. Me animo poniendo mis ojos en Cristo, en el invisible. Y ese es el tema precisamente. Pon tus ojos en Jesús. Nunca dejes de poner tu mirada en Cristo, estés pasando por lo que estés pasando, nunca. Porque cuando dejas de poner tu mirada en Cristo, empiezas a hacer locuras, empiezas a dañar, a desquitarte, empiezas a pelear, a echar bronca, a renegar, empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de leer la Biblia. Y no, puesto los ojos en Cristo, implica que siempre busquemos a Dios, nos esté yendo como nos esté yendo. Nos esté yendo bien o nos esté yendo mal, debemos estar con los ojos puestos en Jesús. O sea, estemos haciendo siempre lo que Dios manda. Como los hombres de Dios que lograron grandes victorias y que taparon bocas de leones, o como los cristianos que fueron asesinados de diferentes formas, fueron encarcelados, fueron azotados. Pero ¿en qué se basaron para lograr los triunfos o victorias y hacer lo que agradaba a Dios? Los del Antiguo Testamento, en su fe en Dios, al cual sin verlo le creyeron. Moisés confió en Dios, por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, el invisible. Así que los hombres que del Antiguo Testamento que lograron grandes victorias y que recibieron grandes milagros fue porque nunca dejaron de creer, fue porque tenían sus ojos puestos en Dios, el invisible. Y los testimonios de los hombres que sufrieron mucho por ser cristianos y que a pesar de que a muchos los mataron de forma terrible o cruel, ellos morían haciendo lo que agradaba a Dios, como viendo a Dios, el invisible. Quiero que cierre sus ojos un momento ahí donde está. Usted que hoy en día le está yendo bien, no está bendecido, no tiene problemas que le causen tristeza o desánimo y todo, dele gracias a Dios ahí donde está. Y aquellos que sí están pasando por momentos muy difíciles, yo te quiero pedir que te pongas de pie un momento. Aquellos que levantaron sus manos y que están pasando por situaciones muy difíciles, póngase de pie. Muy bien. Si hay muchos que están de pie, quiero que cierres tus ojos ahí y que empieces a orar a Dios. Empieza a orar a Dios y empieza a pedirle a que Dios se manifieste a tu vida. Y que lo que estés viviendo, dile: quiero, Señor, pedirte que cambies esto que yo estoy viviendo hoy. Cámbialo en bendición.
Si es en lo económico, dile, cámbialo en prosperidad. Si hoy en día estás sufriendo, te está yendo mal porque estás mal de salud, dile al Señor que eso de tu salud lo cambie en sanidad. Si te han humillado y te han avergonzado y se han avergonzado de ti, dile a Dios, cambia esto en honra, porque a lo mejor te han deshonrado. Dios te ama. Y dice el Señor en su palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Por eso creo yo que tú que estás de pie, si tú le pides al Señor en esta hora que Él se manifiesta a tu vida, aunque no lo veas, Él es el invisible, pero tú pon tu mirada en Él. Él sufrió mucho y fue obediente hasta la muerte. Ahora te animo que ahí donde estás, confíes, pon tu mirada en Jesús.